me llegó de una persona que alquiló una mesa redonda para importar de China. Y pues se lo dan técnicamente barato. Y lo peor es que estaba muy cerca a la entrada. Entonces él estaba pues feliz, ¿no? Porque tenía bastante clientela. Pero un día, me dice, un día, doctor Misterio, me quedo pasada las 10 de la noche en la galería. Y el de seguridad apagó todas las luces a las 9:30 y empiezo a escuchar clarísimo con mi esposa que el portón corredizo empiezan a hacer a rajuñar. Levantamos bien la puerta porque la teníamos a medio cerrar y salgo con la linterna, todo el pasadizo oscuro y no había nadie. Atención, inmobiliarias. Atención, tú, amiga, amigo, que te quieres mudar y no sabes que de repente ya tienes inquilinos en casa. El día de hoy ha vuelto a Insomnio, la voz más sensual de YouTube Perú, el gran Doctor Misterio Juan David Ayaypoma. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Hermano, feliz, yo feliz de estar acá. Siempre que me invitas aquí voy a estar. Un saludo, amigos, comunidad, gracias por el bautizo. Bueno, tú me bautizaste, ¿no? Como la voz más sensual de YouTube, y ya la gente empezó, o la voz que embaraza. La voz que embaraza. Sí. Hay muchas personas que ya me dicen, hazte cargo, me dicen. Pero nada, gracias por la invitación. Y así es, hoy día vamos a tocar ese tema. No debía alquilar ese departamento o esa casa, ¿no? Es algo que no te dicen muchos arrendadores, ya sea no solo de lugar para vivir, sino local para poner un negocio. ¿No? Estas historias, es increíble la cantidad de gente que me manda sus testimonios a nivel nacional e internacional, ¿no? De estas cosas, ¿no? Vamos a empezar de manera local. Esta persona, vamos a llamarla Natalia, ¿no? Ella alquila un departamento en San Martín de Porres porque ella estaba estudiando en un instituto no cercano ahí al distrito, ¿no? Y por temas de, ella es natural de Puente Piedra, temas de, ¿no?, de cercanía y cercanía a su trabajo, se muda ahí a este departamento, ¿no? Justo tenía una tía cerca a esta casa y él dice, tía, quiero mudarme, no sabes dónde, tengo una amiga que alquila y bueno, llegó a esta casa. Cabe resaltar que es la dueña de este, vamos a decir, edificio familiar o edificio de departamentos. No son como los condominios clásicos, sino son edificio familiar que le han puesto, lo han separado, ¿no? Los demás pisos los han separado en departamentos. En el primer piso vivía la dueña, ella era muy católica y pues siempre tenía imágenes y demás cosas, ¿no? Ella me dice, doctor Misterio, yo llego a mi casa justo en esta semana de, vamos a decir, de Semana Santa, ¿no? Y pues llego de trabajar. La señora comúnmente tiene unas ventanas muy amplias en el primer piso y las tiene con cortinas develadas, bueno, cerradas, pero esta vez dejó las cortinas abiertas y mi primera impresión al entrar al departamento fue ver en el fondo una imagen de un Cristo, ¿no?, moreno, con un manto morado, con una corona de espinas bien pronunciadas, con una expresión de dolor fuerte, de más de 1 metro de altura y que estaba iluminado por esas velas misioneras. ¿No? Entonces yo veo eso y la imagen se me queda impactada, me dio miedo en lugar de transmitirme paz. Se me escarapeló la piel y subí, me fui al departamento. Yo no pensé que esto iba a ir a más. Esa noche, cerca de las 2 de la mañana, tuve ganas de ir al baño. ¿No? Me levanto, salgo de mi cuarto, me dirijo a los servicios higiénicos. Y cuando estoy caminando, despierta en mis 5 sentidos, yendo al baño, miro hacia la sala y veo un hombre enorme, ¿no?, en la sala de pie. Cuando agudizo la mirada, esta cosa voltea cual muñeco y me queda mirando fijamente y era el Cristo. El Cristo que había visto en el primer piso, que me queda mirando fijamente, pero su expresión cambió. Era como una expresión de querer transmitirme miedo. Aterrada me encerré en el baño
y empecé a llamar a mi enamorado, porque no sabía qué hacer. Él me calmó, me dijo, quizás te pareció, quizás te choqueó la primera impresión, vamos a pensar que ha sido producto de tu mente, sal y no va a haber nada. Cuando salgo efectivamente no había nada. Él vino a esa hora de la madrugada a acompañarme para dormir conmigo porque yo no quería estar sola en ese departamento. Se quedó los demás días del fin de semana y el día ya domingo de resurrección, a la misma hora, a él le da ganas de ir al baño. Sale de la habitación y se encuentra con el Cristo. Él lo queda mirando. Y en ese momento, pues él siente una sensación de terror, me llama, yo salgo, lo veo, grito. Nos encerramos en el cuarto y escuchábamos como si alguien muy pesado corriera por el pasadizo. Era algo aterrador que nunca en mi vida pensé pasar a tan corta edad, porque en esa época tenía 22 años. Así que amaneció, fue la noche el domingo más largo. Amaneció y le dije a la señora que en estos días me iba a ir porque no iba a aguantar lo que había pasado. La señora no me creyó, pero tenía un testigo que era mi enamorado. Hasta llegó a pensar que yo consumí estupefacientes, cosa que no es cierta, pero esto me marcó para siempre. Así que cuando alquilen un lugar y algo les dé una alerta, háganle caso a su intuición y dejen ese lugar por su salud mental, por su seguridad, ¿no? Es porque esto es algo que me sucedió y no quisiera que a nadie más le pase. Bueno, ese es el relato que ella me dejó, ¿no? Y me mandó una foto de la casa, obviamente no la voy a mostrar por privacidad de la dueña, ¿no? Pero imagínate, Gianfranco, tú llegar, alquilar un lugar para que sea tu lugar seguro y te suceda esto, ¿no? No, claro. Aquí hay, bueno, indicios de algo raro, pero me sorprende lo siguiente, que sea un Cristo, Sí. una imagen terrorífica. Sagrada, claro, tal O sea, cual. eso es lo más terrorífico, porque supuestamente dentro de la fe católica está instalado de que esto más bien te tendría que transmitir paz, te Paz. tendría que transmitir tranquilidad. Tal cual. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que más desencaja. Sí, y que esté en tu sala. Ujú. Tú no le hayas metido, la señora no lo haya metido. Cuando ella sale del baño ya no está. Es una imagen grande. Si alguien lo mete, obviamente va a hacer bulla. Y ahora la segunda, lo que los choquea a ella, a su enamorado, es que el domingo de resurrección empieza a escuchar que corre afuera del cuarto, ¿no? Se escuchan los pasos. O sea, cuando yo leo este relato, a mí se me escarapela la piel porque yo me imagino en esa situación y es algo pues espeluznante, ¿no? Ahora, hay que sospechar cuando una propiedad está a precio muy bajo. Sí, Definitivamente, eso es ¿no? algo muy común, muy común. No te dicen el background, no te dicen qué sucedió, qué pasó. No, a veces alquilas pues un local y viene con qué Catón y Gonzalete, pues, ¿no? O sea, viene con los tres fantasmas y bueno, fuera que penaran bien bonito, ¿no? O sea, No hay forma de que penen bonito. es que si tú estás alquilando un lugar y tú no eres familiar del fantasma, no creo que te reciba bien. Usualmente en lugares donde han habido crímenes, usualmente tampoco el dueño de la propiedad te va a decir aquí ocurrió un crimen. No, nada que ver. Nada que ver. Creo que en Estados Unidos hay una cláusula en los contratos donde sea actividad paranormal te lo tienen que decir. Pero Perú no aplica eso, pues. ¿En Estados Unidos se aplica eso? Tengo entendido que algunos estados sí lo hacen. O sea, te dicen aquí Sí, hay actividad paranormal. Sí. ¿Y eso reduce el precio de la propiedad? En algunos casos sí, claro. Porque, o sea, te están diciendo acá te van a molestar, ¿no? Bueno, nos están viendo de los Estados Si es Unidos que- con... Claro, para que confirmen en comentarios. Sí, y nos están viendo también de Europa. Hemos recibido visitas Uy. desde Japón. Hemos recibido visitas de Francia. Saludos para Matt, que va a estar pronto también en el programa. Y nos están viendo, o sea, porque Insomnio ahora se está viendo en Japón, se está Uy, viendo en excelente. Portugal, se está viendo en Francia, se está viendo en Inglaterra, o sea, y hay público internacional viendo. Entonces, eso quiere decir que los fenómenos paranormales son universales. O sea, Sí. eso trasciende nacionalidad.
Así que duden si es que encuentran una propiedad extremadamente barata, porque los fantasmas están en todas partes Claro. y las actividades paranormales evidentemente pues asustan en todos lados, ¿no? Justo ahora que mencionas Japón, acabo de recordar un relato que me mandaron desde Gunma, en Japón, me mandó un seguidor. Él me dice que tiene mucho que ver con el tema. Tengo grandes seguidores que se han hecho amigos de la cuenta, Juan Nakajodo, Pedro, otro amigo, ¿no? Que también lee Peyoko Blog, que es otro japonés también, que es peruano japonés, ¿no? Que actualmente están allá. Él me cuenta que en Gunma llega a este poblado, vamos a decir, llamado Gunma, y alquila un departamento, ¿no? Algunos ya son muy chiquitos, casi como los clásicos monoambientes, que lo encontró muy barato. Él estaba trabajando en una oficina ahí, ¿no? Y pues estaba súper cerca, estaba como que a 2 cuadras de la oficina. Entonces, dice que las primeras noches, él escuchaba que le tocaban la puerta. Y cuando él se acercaba a ver por el ojito de la puerta no había nadie. Entonces a él le parecía algo extraño, ¿no? Qué raro, ¿será un vecino? Hasta que decide, porque a él le alquilan este monoambiente con la clásica camarita que se ve por el intercomunicador, pero lo tenía desactivado. Lo activa, ¿no? Lo arregla, ¿no? Y cuando él está en este monoambiente, él está pues vamos a decir cocinándose una comida rápida, una preparación rápida. En ese momento vuelven a tocar, pero esta vez le tocan el timbre. Y veo a un hombre con la cabeza hacia adelante, solamente ve el pelo que está parado así pegado, como que no quiere que le vean la cara. Entonces le parece raro porque ya eran las 2 de la mañana. Hola, le dice. Y escucha que solo balbuceaba, ¿no? Hola. Voy a llamar a la policía, váyase. Y no se iba. Voy a llamar a la policía, váyase. No se iba. Seguía tocando. Entonces llama a la policía. Cuando la policía llega, en el transcurso, él ya no estaba. Entonces le parece raro. La policía llega y lo reporta. La policía lo anota, le pide descripción. Le dice, no tengo descripción y eso no tiene cámara. O sea, no tiene grabadora. La cámara, ¿no? Bueno, si vuelve a suceder, nos llama. Ya. Y al día siguiente vuelve a pasar a la misma hora. Entonces él llama. Y ya cuando esta vez vienen otros patrulleros diferentes, no los mismos de ese día. Y cuando él reporta lo que está pasando, está con la policía ahí dentro, ¡tum!, le toca el timbre. Y la policía lo ve y los dos policías hacen esta cara. Se quedan mirando. Entre ellos lo miran y le dicen, bueno, esto que te vamos a decir, no podemos decírtelo de manera legal, pero como humanos, porque es la traducción que él me dio, te lo vamos a decir por sentido común. Esto es de naturaleza paranormal. Tú necesitas, si vas a vivir acá, limpiar este lugar. Porque esa persona que se está tocando es un alma. Ya de este edificio nos han llegado muchos reportes de alguien que a esta hora de la madrugada les toca el timbre y cuando lo ven por la cámara estás en la misma posición. Y ahora te ha escogido a ti. Así que tienes 2 opciones. O dejas el piso o buscas a un líder espiritual que te haga la limpieza y te proteja de esa entidad que te deje de molestar porque ya te agarró y te va a molestar todos los días a la misma hora. O sea, ya el alma te agarró de punto. Ajá, y le de dijo, plano. ojo, esto no te lo ha dicho la policía, te lo digo yo como ser humano, le das un nombre y apellido. No te lo digo como oficial de policía porque mi puesto no me permite decir estas cosas. Creo que allá la policía tiene que ser muy hermética, muy seria, ¿no? No puede hablar de esos temas abiertamente. Pero como persona, él le dio este consejo, ¿no? Y entre los dos policías, dice que él vio cómo se miraron y cómo los dos dijeron, es esto, pero a la vez con miedo. Y de cuando terminan de decirle esto, en la cámara ya no había nadie. Se abre la puerta y se van. Qué increíble eso. ¿Y te han llegado testimonios, por ejemplo, a propósito, volviendo al tema de los crímenes, por ejemplo, de gente que te ha testimoniado, por ejemplo, apariciones a propósito de gente que ha aparecido con cuchillos o con cosas atravesadas ahí? Se manifiestan así tal Sí. cual murieron. La verdad, no.
pero sí se muestran de manera terrible. No con el cuchillo puesto, pero sí se manifiestan pues de manera fea, no de una manera pues lozana, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, me llegó de una persona que alquiló, vamos a llamarlo Martín, alquiló un local en el Cercado de Lima, ¿no? En este lado de Mesa Redonda, para importar de China y vender cositas, vamos a decir, tecnológicas, ¿no? Estos clásicos, tú le pones agua y sale como vapor, Ah, ya, ok. aromatizado, no recuerdo el nombre, se me fue. Y ya relojes, audífonos Bluetooth y estas cosas que ahora están muy de moda y la gente importa de China, ¿no? Entonces él había agarrado una concesión, entonces empezó a importar. Y pues este local era, supuestamente, pues estaba habilitado para que él venda. No es tan fácil de conseguir un local ahí, tienes que tener amigos, ¿no? Y pues se lo dan técnicamente barato. Y lo peor es que estaba muy cerca a la entrada de esta galería. Entonces él estaba pues feliz, ¿no? Porque tenía bastante clientela. Pero un día, me dice, un día, doctor Misterio, me quedo pasada las 10 de la noche en la galería. Y el de seguridad apagó todas las luces a las 9:30. Y solo o sea, las luces externas y yo solamente tenía la luz de mi local. Y empiezo a escuchar clarísimo con mi esposa. Empezamos a escuchar que el portón corredizo le empiezan a hacer, a rajuñar. Entonces ella me queda mirando, yo la quedo mirando y me dice, ¿qué está pasando? No sé. Levantamos bien la puerta porque la teníamos a medio cerrar y salgo con la linterna, todo el pasadizo oscuro y no había nadie. Entonces le dije, no, eso es producto de nuestra imaginación, ¿será? Nos metimos de nuevo y de nuevo la puerta del costado, la que estaba bien cerrada. Porque son estos clásicos locales que tienen 2 hojas. No se abren las 2 y ya está el local. Entonces, cuando ya escuchan esto cercano y la esposa empieza a escarapelarse, escuchan un "ah", y ahí salieron volando, cerraron, dejaron la luz prendida dentro del local, se fueron y le dicen en la puerta del de seguridad, nos ha pasado esto. Y el de seguridad les dice, no, pues usted no sabe qué galería es esta. Acá pasó pues lo del incendio. Y hay muchas personas que en esos puestos tuvieron la idea de vamos a escapar del fuego encerrándonos. Y se convirtió en un horno microondas, pues, o una cámara de gas. Y ahí encontraron sus cuerpos. Algunos incluso los encontraron, dice, como una masa. Ah, su máquina, Como qué una masa fuerte así, eso. ni huesos, como con una masa roja. O sea, ahí a quién entregas. Eso te refieres a lo de mesa redonda. Claro, la mesa redonda. Fueron fuertes esos casos, ¿no? Sí, ahí yo he hablado con un bombero que me dice que estuvo ahí, que fue, y todos llevaron terapia. Porque nunca, no los capacitaron para un incendio de esa magnitud, ¿no? Dice que ¿qué hacemos con esto? O sea, porque eran restos. Y un policía dijo, sentido común, abre una tapa del desagüe porque, o sea, no hay cuerpos. O sea, ¿qué vas a entregar? O sea, ¿A me quién? estás diciendo que los cuerpos literalmente O sea, se derritieron a tal encontraron punto que se como una convirtieron masa en así, masas informes. Sí, sin forma, ajá. Por el calor, la magnitud del calor. Las pocas personas que lograron salir, algunos cuentan de que era como, incluso parecía que el fuego tenía vida, porque veían que cerraba, se avanzaba, y alguien quería salir y como que se te cerraba el camino. Y algunos aún así lograron salir, pero los que no... Bueno, aún hay personas que tienen quemaduras hasta de tercer y Sí. cuarto grado, ¿no? Yo recuerdo cuando en esa época tenía 11 años, hicieron una transmisión en microondas, porque en esa época era la tecnología. Y yo recuerdo que el periodista del canal de televisión que fue a cubrir el incendio estaba parado detrás de un auto que estaba calcinado y había una persona así agarrado así el timón. Como si fuese Pompeya, literalmente. Ajá. O sea, y era, no sé a qué punto el periodista habrá dicho, no, esta es la mejor toma, no, la toma más verídica, no sé, y le estaba hablando de eso, ¿no? Y, o sea, y eso se me quedó grabado en la cabeza, esa toma. Pero o sea, estamos hablando de un lugar muy cargado. Ahora, otro testimonio que me llegó, ya esto es más cercano,
de no debía alquilar este local es de un mercado ubicado en Los Olivos, en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre con Universitaria. Hay un mercado muy conocido ahí. Y pues esta persona alquiló un puesto en este mercado porque pues quería vender ciertos artículos. No es un mercado muy concurrido, ¿no? Y pues él me cuenta que le empezó a ir bien, no vendía y todo, pero al igual que el otro testimonio, decide quedarse hasta tarde. Este local estaba ubicado en el segundo nivel del mercado. El mercado tiene 2 pisos. Y en lo que él estaba arreglando sus cosas, ¿no? Para ya irse, escucha por afuera un triciclo. Y un niño riendo. No le parece raro. ¿Qué hace un niño riendo acá? Sale a ver si... No le parece extraño que un niño esté jugando afuera, ¿no? Sale a ver y no había nada. Entonces él, al momento de cerrar, se acerca a uno de los agentes de seguridad que resguardan el mercado y le dice, oye, estaba cerrando y escuché a un niño empujando un triciclo. Ah, es el niño que se aparece acá, pues. ¿Cómo que el niño que se aparece acá? Le dice. Ah, ¿que no le han contado la historia? ¿Qué historia? No, allá por el 2008, cuando el mercado se estaba haciendo, o 2006 creo que fue, un niño pierde la vida jugando en su triciclo y lo encuentran sin vida en una de las zanjas, cuando aún se estaba por levantar el mercado. La policía vino, levantó el cuerpo, no sé, se declaró un accidente, pero los agentes de seguridad en las noches ven a veces al niño o lo escuchan en su triciclito dar vueltas por el segundo nivel del mercado. Dani, ¿te imaginas tú alquilar un local y escuchas algo así, sales y no hay nada? No, claro que sí. Ahora, por ejemplo, no sé si te han llegado historias a propósito. Fueron terribles las imágenes que vimos en este local en las Malvinas. Ah, claro. El contenedor. Sí. O sea, eso fue terrible, por Sí, ejemplo. sí. De todo el incendio. Claro. Sí. La verdad, de eso aún no me han llegado los testimonios, pero yo imagino que ese lugar, creo que aún sigue cerrada, ¿no? Sí. Debe tener bastante carga por lo que sucedió y la forma en que se fueron. O sea, no... La forma en que se fueron... O sea, ¿cómo fue uno terrible. puede percibir que hay lugares, o sea, en los cuales alquilar de pronto puede llegar a ser un lugar de alto riesgo? Porque claro, uno puede llegar a ser sensible, menos sensible. Claro, si no eres sensible y hay personas que incluso repelen esto, no hay problema, o sea, pero si eres una persona sensible y llegas y se te disparan las alertas, entonces ten cuidado. Porque... Incluso hay gente que con la ropa, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, va y compra ropa de segunda mano y dice, yo me lo pongo y normal. O sea, una lavadita y ya está. Pero no es Hay que tan tener así, mucho, ¿no? sí, hay que tener mucho cuidado a quién le perteneció, qué hizo con la ropa o cómo partió esa persona de repente si ya no está en este plano, ¿no? Claro, y con los locales peor, o sea, porque Sí. la energía se queda atrapada, Hace poco ¿no? me manda audios un agente de seguridad de Gamarra, del Emporio Comercial de Gamarra, y me dice, tú no sabes la cantidad de galerías donde en la noche y la madrugada se escuchan gritos, golpes. A veces yo estoy haciendo ronda en la galería y de dentro de los puestos me hacen en la puerta. Tan, 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 tan. Y lo que hago es persignarme y me voy como que entre rápido y calmado, bajo por las escaleras y me voy al primer piso y me pongo a fumar un cigarro. Ujú. A esperar que pase. Porque ya sé que me están molestando. Y si porque ya me ha pasado que yo he querido ignorar y he seguido con mi ronda y he subido al otro piso, se aparecen afuera. Y no son gratos de ver. Me dice. No son gratos de ver. Y le digo, ¿cómo los has visto? Bueno, te puedo decir que se aparece una persona sin ojos, ahí parado, como que con medio cuerpo afuera del puesto, así. Ahora, ¿qué hace ahí? ¿Cómo se fue? No tengo idea. Yo no soy medium. Yo solo soy guachimán, me dice. Yo cuido. Pero yo no soy de ver, me dice. En mi vida, yo no te voy a decir que de chiquito veía que no. A mí me contratan para cuidar. Y he cuidado lugares donde han habido carga paranormal. Y es algo que en este mundo he visto, ¿no? Recibiendo relatos. Hay gente que no tiene esa sensibilidad, pero las entidades quieren manifestarse.
y quieras o no, te asustan, pues. Se manifiestan y ya está. Y en este caso, pues, hay galerías. Y vamos, o sea, hay gente que practica la magia para hacer crecer su negocio. Algunos incluso hacen pagos y sacrificios. Entonces, tú no sabes qué persona está ahí, de qué ciudad y qué ha hecho, y qué entidad tiene cuidando su local. Y tú explícale al alma que tienes ahí, por si acaso que hay un guachimán que va a estar dando vuelta. No lo pues vayas no hay a forma. asustar. Cuidado, No lo vayas a asustar. no me espantes al guachimán, ¿no? Claro, o sea, No hay forma. claro, no hay forma. Yo siempre voy a decir esto, o sea, el momento en mi vida en el que quizás más actividad paranormal he visto o por lo menos he percibido, y eso Claro. lo puede corroborar la chica con la que yo me crié, Jesusa, fue cuando yo tenía entre los 5 y 6 años, vivía en Lince, y en ese departamento había fallecido un ex miembro del equipo de la Alianza Lima, Uy, que había fallecido en el Fokker. Ok. Y siempre cuento la misma historia, o sea, siempre pueden corroborarlo con programas anteriores Claro. y demás. A determinada hora, siempre se sentía el mismo perfume. Oh, El mismo perfume. Siempre mis papás tuvieron que poner barrotes en las ventanas porque yo decía que había un amiguito que me llamaba. O sea, y que yo decía que me miraba desde abajo y que nunca ¿Qué piso supieron. Era el cuarto o quinto piso. Entonces decían que yo me iba hacia la ventana como queriendo verlo, y que pasaban cosas muy raras. Yo recuerdo un día que Jesús se preocupó mucho porque yo le dije que me habían despertado y que había sentido que me habían hablado al oído. alas. O sea, y son recuerdos, o sea, que yo tengo Claro, ahí, claro, se te queda pero en la que mente, yo le pues. pregunto a Jesús hoy y Jesús me dice, sí, eso pasó. Entonces, ese es el momento en el que yo digo, ok, yo era mucho más sensible. Hay Sí. proclividad de los niños a ser más sensibles a Sí. este tipo de actividad. El ser Porque humano- ahora, por ejemplo, o sea, puedo de pronto sentir que un lugar puede estar cargado, Claro. pero no a ese nivel. Como antes. Como en ese momento que yo sí sentía que, ok, pueden pasarme determinadas cosas de ese tipo, ¿no? Es que los niños tienden a tener esa sensibilidad más desarrollada, pues. Ya es comprobado. Los niños, y a veces me da rabia cuando me llegan relatos de que las entidades, hay entidades negativas, oscuras, que buscan que el niño tome su propia vida. Por ejemplo, a mí me llegó una de una chica que en su infancia contaba que tenía una amiguita y la amiguita le decía, si quieres jugar conmigo, ven a la ventana y lánzate. Ujú. Lánzate y vamos a jugar todo para siempre juntas. Y él le decía, no, pero ¿por qué me voy a lanzar? Ven, y la llamaba desde la ventana, ven, lánzate. O sea, le decía. probablemente eso me estaban haciendo a mí. Probablemente. Y yo me imagino que lamentablemente debe haber casos en que la tragedia pasó, ¿no? La entidad logró su cometido. Qué triste eso, ¿no? Sí, o sea, no es la primera vez que escucho algo así. Que en su infancia alguien ha tenido este tipo de experiencias, ¿no? Que le dicen que entidades negativas que los llaman a hacerse daño. Y para eso siempre, si es que, amigos, escucha a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermanito, si es que tiene de estos indicios, protégelo espiritualmente. O sea, no permitas que esto escale. ¿No? Justo yo el año pasado entrevisté a una chica que me dice que ella tiene un amigo imaginario, lo llamaba Danielito, y lo describía, ¿no? Decía que Danielito tenía un overol, una camisita blanca, un overol con chorcito, y que pues jugaba con él por todos lados, ¿no? En una casa. Cuando pasan los años, Ahí apareció Danielito. sí, no, cuando pasan los años, ella abre una guardería, su mamá, y llega una niña y empieza a decir la niña, disculpe, Miss, ¿puedo jugar con el niño que está afuera en los columpios, que se llama Danielito, que está vestido con un overol y una camisita blanca? Y la mamá como que, miércoles, o sea, no era imaginario, el amigo imaginario de mi hijita. No era imaginario del todo, porque esa niña que no era familiar de ella, que nunca se le habló de ese amigo imaginario, una niña de 4 años, ¿qué va a saber de Danielito, pues?
Claro, Y ya casi con 20 años de diferencia. claro. ¿Qué relación hay entre Claro. uno y otro? No, no hay ninguna conexión posible. Exacto. O sea, Son cosas extrañas que definitivamente pues pueden hacer que tú, amigo que estás viendo este programa, Así es. tienes que prestarle especial atención. Si tu hijo te dice que está viendo cosas extrañas, escúchalo, no lo ningunees. Si tu local está demasiado barato, por si acaso, llama a Paradigma Cero. O sea, Claro. lleva por ahí a Francisco, una chequeadita. Por ahí una inspección no viene mal, ¿no? Claro, Una claro. inspección no viene mal, ¿no? Una santificación, y algo, ¿no? Protección. Una protección, ¿no? Sí, porque muchas veces también... Un condón al alma. Para que Y- no te vengas en espíritu. En ¿no? espíritu y en desgracias. Así es. No me imaginaba por dónde ibas a meter el tema, pero bueno. Así Pero es. bueno, hermano, sí, sí. O sea, la idea es esa, ¿no? Protejan el lugar porque, o sea, también puede influirte económicamente, en salud, te puede generar enfermedades, o sea, desgracias. O sea, no es sano convivir con esas entidades. Así es. Y no es sano que luego de muchísimas lunas hayamos recuperado la monetización, caramba, y no estés dejando ni un solo superchat, un Uy, solo no. like y te vayas de insomnio sin dejar tu respectivo comentario. Así que muchísimas gracias No, gracias, hermano. a la sí. voz que embaraza. Así es. Así- Me comentan cuántas ahí. Hazte cargo, Doctor Misterio. Nos estamos viendo. Chao, chao, cuídense.